Hola chicos, bienvenidos a otra emisión de Libros Bajo la Luna Llena. El día de hoy me acompaña Sablier. Hola Sablier, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ok, chicos, estoy muy emocionado porque quiero decirles que este libro fue mi primer libro del año. Eh, pero aparte de eso, si ustedes saben, miren, ahorita les voy a explicar un poquito más, pero ustedes saben que me gusta mucho las ediciones que hace El Barco de Vapor. Se me hace que es una editorial muy buena y he estado tratando de coleccionar ciertos ejemplares de esta colección porque, como saben, pues ya no llega a México, ya no la podemos encontrar en librerías en México, a menos que se vayan a estas librerías viejitas, ¿no? Y ahí sí van a poder encontrar los diferentes tomos que pueda haber de las diferentes líneas que maneja. Pero encontré un libro, ahora creo que esto no lo sabes abrir tampoco, pero este libro lo encontré justamente en una feria de libro de las que fui el año pasado. Buscando libros, encontré este que se llama Fantasmas de Día. Ahorita les voy a dar un poquito más de contexto de qué vamos a hablar. Y me dio mucha curiosidad por el inicio del libro, el cual también les voy a explicar ahorita un poquito más. Pero al momento que lo leí dije, tengo que decirle a Sablier que lo lea, porque es muy lindo, es un libro que te enseña la inocencia que podemos llegar a tener cuando somos pequeños. Pero bueno, voy a empezar un poquito a darles la información. Como les decía, el título es Fantasmas de Día. La autora es Lucía Banquedano, es del género de ficción, tiene 92 páginas, hay algunos que llegan a tener 97 dependiendo de la edición, pero el que yo conseguí es de 92 páginas. El año de publicación fue en 1986 y pertenece a la editorial SM. Les voy a dar la reseña del autor. Nació en Pamplona el 18 de diciembre de 1938. En 1979 gana el premio Gran Angular por 5 panes de cebada y con esto se abre camino en la literatura infantil y juvenil. También ganó el premio El Barco de Vapor en el año de 1986 por Fantasmas de Día, que es el libro del que vamos a hablar hoy, que también fue incluido en la lista de honor de la IBBI, eh, que es la Organización Internacional para el Libro Juvenil, que fue en el año de 1988. Y por último recibió el PIPE por el premio de la Feria del Libro de Almería en 1995. Entonces, como podemos ver, esta autora ha escrito libros que han ganado muchísimas cosas en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Entonces, si les gusta y quieren conocer un poquito más de su trabajo, se llama, les voy a repetir, Lucía Banquedano, para que puedan conocer un poquito más de lo que ella hace. Y el día de hoy nosotros vamos a hablarles justamente de Fantasmas de Día y les voy a dar la reseña del libro para que ya podamos empezar con esto. Sid y sus amigos, tras un accidente en mula, les deja de latir el corazón y creen que están muertos. Son muertos muy extraños, que pueden hablar entre ellos y que también les da hambre. Se dedican a hacer travesuras a costa de todos los vecinos del pueblo. Y hasta ahí me voy a quedar, porque si no, les voy a dar muchos spoilers de lo que vamos a hablar el día de hoy. A mí me gustaría primero conocer tu percepción del libro. ¿Qué te pareció? Aquí tengo que decirles, libros cortos se agradecen, porque de repente uno dice, me voy a comprometer a un libro más grande y gordo y se tarda uno mucho y de repente se atraviesan muchos libros guapos en el camino, entonces un libro cortito de 90 páginas ayuda mucho. Fue un relato que disfruté. Hay algo que hay que pensar y es que no siempre las tramas complicadas son las mejores. Tramas simples desde la perspectiva de un niño van a ser maravillosas y este fue el caso. Lo disfruté mucho, me estaba yo riendo porque hay muchas ocurrencias que solamente de niño tienes, porque la lógica y el mundo y el sentido común te van quitando. Entonces, hay una parte muy interesante que ahorita que empezamos a platicar bien de la trama, quiero llegar yo como maestra de idiomas y, bueno, de idioma inglés, y es que
Estoy muy de acuerdo con la lógica que sigue uno de los chicos. Sí, sí, de hecho creo que ese fue mi plus al momento de que lo estaba leyendo. Me parece porque aparte quiero que sepan que creo que los personajes están muy bien desarrollados, es decir, la personalidad que le puso a cada uno de los personajes nunca salen de o sea, como que no es que solo sea la fachada al momento de estar con amigos, sino que puedes notar que tienen esta simpleza, justamente, una simpleza que hace que al momento que estás haciendo la lectura sea algo agradable al momento de estarlo leyendo, pero aparte de eso, siento que también es una lectura que se te va tan rápido por lo mismo, porque a mí lo que me pasó, llegó un punto donde yo quería saber qué era lo que verdaderamente estaba pasando con la situación. Y justo les voy a empezar a explicar un poquito. El libro nos empieza diciendo y nos empieza narrando la historia de esta persona. Aquí va a haber varios personajes, pero el narrador lo vamos a conocer como narrador, porque en realidad nunca nos dicen cuál es su nombre. Pero bueno, justo él nos empieza contando que le dejó de latir el corazón y que está muerto. Y esa es la primicia del libro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué deja de latir el corazón? Y nos empieza a hacer como una historia de qué fue lo que pasó antes de que él se diera cuenta que el corazón le dejó de latir. Entonces, va a haber algunos personajes, uno de ellos ya se los dije, que es Save, ¿se dice? ¿Sebe? No sé Yo quiero suponer que se ve porque Sebe. es español. Sí, ¿verdad? Mire, les vamos a decir Sebe. Pero bueno, justo llega y empieza a tener una conversación el narrador y Sebe, y empiezan a contarse estos problemas, ¿no? Que se están generando como niños o como personas que son, yo los veía entre adolescentes y niños porque de repente tenían cosas, como que les quitaban como edad. Nunca nos dicen el rango de edad que van a tener los personajes. Entonces, bueno, empiezan a platicar ellos dos, empiezan a contar pues estos problemas que para ellos son imperdonables, que no, los adultos no tienen comprensión de lo que está pasando. Y justamente nos empiezan a narrar esta historia de Sebe con el narrador, que empiezan a contar que Sebe reprobó. Cierto, es historia y francés, cierto. Y cómo esto le está trayendo muchos problemas para irse de vacaciones, algo así, ¿no? Para tener ciertos permisos que no se le van a dar porque, pues, Tiene no que estudiar. pudo obtener las calificaciones que se esperaban de él. Y a partir de esto empiezan a hacer un plan para poder irse, ¿no? Para no volver a tener problemas, sí, 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 sí. Ahí es donde quiero que todos sigan esta lógica. Dijera Franco, síganme el viaje. Bajo la lógica de estos niños, diagonal, edad desconocida, quiero que respondan esto, porque tiene mucho sentido desde la lógica de ellos. ¿Ustedes estudiaron español para hablarlo? No. La parte más sencilla es aprender un idioma estudiándolo. Sí, pero no. Entonces, él lo que dice es, si tú y yo hablamos español y no lo tuvimos que estudiar, ¿cuál es el idioma más fácil de aprender? El español. Entonces, ¿de qué va a servir estarse matando tanto el coco aprendiendo francés si el idioma más fácil que ninguno de ellos tuvo que estudiar fue el español? El español. Entonces, si incluso sale aquí una propuesta política para el futuro de que el idioma más fácil de aprender es el español porque no se necesita estudiar y todos deberían de aprenderlo porque es el más sencillo. Uno de ellos platica que hubo un viaje que hicieron a Francia, que su mamá quería comprar pantalones y sin problemas, como ella hablaba francés, pues pudo pedirlos, pero al momento de pedir guantes se complicó el asunto y ya cuando por fin sacó el tema de, necesito guantes, resulta que la señora que atendía, que es de Francia, pues entendió porque ella hablaba español. Y entonces bajo esta lógica dice, pues si ella hablaba también español, es lógico que si no se estudia, el español es el idioma más fácil. Y bajo esta primicia, creo que es maravillosa esa lógica. Sí. Porque ahí no hay huecos, ahí no hay fallas. Desde la perspectiva de los niños,
A mí me cuadra perfectamente. Uno de adulto descompone todo y viene todas las complicaciones de que un idioma se estudia, de que no es porque sea así de fácil aprenderlo, sino porque uno está permeado de todo este entorno cultural, pero desde la perspectiva de los niños y del libro está maravillosamente bien explicado, me hizo sentido. Sí, sí, porque aparte algo que a mí me encantó de justamente este diálogo que tienen era Sebe y el narrador, los que estaban platicando era que decían, toda la gente habla español, toda la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu círculo que al final no ves más allá, ¿no? Sino que te quedas con esta idea de, no importa, yo no sé por qué, porque de hecho hablaban de otros idiomas, no solo del francés, ¿no? Era como, ¿tú sabes hablar inglés? No, ¿sabes hablar francés? No, alemán? No, entonces es obvio que es más fácil el español, porque toda la gente que conocemos habla español, ese debería de ser el idioma universal. Entonces, justo era lo que les comentaba al inicio, esta personalidad que les empiezan a dar a unos y la lógica que tienen, porque al final, cuando los empiezas a escuchar, dices, ok, creo que su lógica dentro de lo que están planteando es muy lógica. O sea, si tú llegas y me planteas esa misma idea a mí, yo también voy a contestar lo mismo que ellos contestaron, porque justo te enseñan una perspectiva diferente, ¿no? De ver las cosas. Y justo cuando sucede esto, esta plática, deciden que ya no se quieren quedar ahí. De hecho, dicen, bueno, le pregunta, se ve al narrador, ¿y de a dónde te quieres ir o por qué te quieres ir? ¿No? Y él decía, pues no me importa dónde sea, lo que me importa es no estar ahí. O sea, yo lo que quiero es ya irme. Entonces, justo llegan con otro personaje, que es el primo de Sever, que es José Ignacio, el cual estaba muy molesto porque estaba arreglando algo, unas herramientas, ¿no? Y se dan cuenta que no lo puede hacer porque se le empiezan como a apretar ciertas tuercas o empiezan a hablar de ciertas herramientas que él está manejando. Y la preocupación va justamente que le van a cobrar por eso que él está teniendo, y le platican esta idea de, oye, ¿sabes qué? Como que pues nosotros nos vamos a ir. ¿Tú quieres? Te puedes unir a nosotros. Nosotros estamos dispuestos. Y así es como tienen a un tercer eh, integrante para esta huida, ¿no? Lo que empiezan como a ver cómo es lo que va a suceder. Y vamos a tener a el último integrante de este grupo, que va a ser Rodríguez, y cuando llegan, Rodríguez está castigado porque Rodríguez logró obtener algo que era de su hermana, que era atesorado por su hermana, que estaba en su cuarto y que no tenía por qué entrar Rodríguez, pero bueno, hermanos, cosas de hermanos. Tomó una foto de una persona que vive en el pueblo, porque al final nunca nos dicen como qué es lo que pasa, pero sabemos que no es tan grande el pueblo después de cuando nos van dando la narración. Nos damos cuenta que es de un lugar como muy chiquito, donde todas las personas se conocen, y, ¿no? Y entonces tiene la foto de, ¿cómo le llaman ahí? Víctor el farmacéutico. El farmacéutico, exacto, sí, yo iba a decir boticario. No sé por qué me fui con un boticario, pero bueno, él tiene la foto porque pues la hermana siente algo por esta persona, pero nadie tenía por qué saberlo y Rodríguez pues hizo pública esta información. Entonces, no con cualquier persona, sino justo con Víctor. Entonces la hermana queda desolada porque, ¿no? Ya saben, la persona que le gusta, y pues es castigada por esta situación. Por lo cual Rodríguez también decide que lo más sensato es dejar el pueblo donde están. Y así es como empieza la aventura de estos cuatro personajes. O sea, lo que les acabamos de platicar es el principio de nuestro libro, tal cual. Se ponen de acuerdo para ver cuándo se van a ir, ¿no? Y aquí va a entrar un personaje que va a ser uno de los más importantes también, aunque no es una persona, porque este personaje va a dar cabida a muchas de las cosas que estos niños van a tener que pasar y sufrir a partir de él, que va a ser la burra Josefina. Esta fue tomada, prestada
para, para poder distraer un poco la situación de que no los busquen y ¿no? Que tengan más tiempo como para llegar más lejos. O esa era la idea que ellos tenían, llegar a un punto donde iban a hacer que ella regresara, ya que, si no recuerdo mal, Rodríguez fue el que la llevó, había visto cómo el dueño de Josefina tenía una acción la cual hacía que la burra regresara y le hiciera caso, ¿no? O sea, que podía dejar que fuera libre, pero el momento que él hacía esa acción, regresaba la burra. Entonces, él muy seguro de sí mismo dijo, podemos lograrlo, podemos hacer lo mismo. Y se llevaron a la burra Josefina y se fueron en es que no sé cómo describirlo, que Es era una como una carretilla, ¿verdad? Que iba jalada pues por la pobre Josefina, imagínense a 4 niños adentro de una carretilla, pobrecita burra, y así es como empieza la travesía. Así es como empiezan a llegar y a subir al monte, porque es lo que empiezan a mencionar, pero déjame acomodo mis ideas. Eh, fue cuando Josefina dejó de caminar, ¿no? que no están muy seguros porque no saben si hubo un terrón de tierra que desbalanceó la carreta Ujú. o si fue porque estaba en celo y al ver al burro que venía delante, que se alborotó. No Sí, saben cuál de las dos. es verdad. Bueno, aquí lo que pasó fue que la burra Josefina escapó, huyó, y no necesariamente para el lado que ellos querían, sino por el lado contrario. Eh, y cuando sucede esto, pues justo empiezan a buscarla, empiezan a tratar de ver dónde está y sufren un accidente con la carretilla y caen. Cuando nuestro narrador se despierta, eh, es cuando regresamos al punto del inicio del libro. Se da cuenta que está muerto y volvemos a la lógica que tienen los niños de descifrar cómo puede estar muerto si lo pueden ver y pueden hablar con él. Porque era creo que lo que más les causaba como intriga de, es que sí te puedo ver, o sea, sí te puedo escuchar, pero estás muerto, tú estás muerto, ¿no? Entonces, la lógica era que pues no sentían el latido del corazón, entonces, pues si la gente no tiene el latido del corazón, está muerta. Y me encanta la lógica de, si nosotros te podemos ver entonces, espérate, nosotros también estamos muertos, no solo tú, ¿no? Y empiezan con esta intriga de, uno, empiezan como a tener este shock de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Entonces tenemos como esta perspectiva de cada uno de no saber qué va a pasar ni cómo tomarlo, porque pues cada uno sufría por algo diferente, o sea, cada uno tenía como el dolor de algún familiar o de alguna situación que querían que se lograra. Eh, y justo hablaban de la aceptación, ¿no? Primero la negación, no, 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 no estamos muertos, algo, pero empiezan a tocar como su corazón para poder ver si todos están vivos o si alguien está latiendo el corazón y se dan cuenta que a nadie le está latiendo el corazón. Entonces llegan a la conclusión de que todos están muertos, pero el narrador nos dice, sí, pero el primero que murió fui yo. Entonces yo tengo más tiempo muerto, yo tengo que saber. Piensa, por favor. Aparte era como, yo tengo que saber cómo poder ayudarlos porque yo fui el primero en morir, ¿no? Yo fui el primero que supo con qué se siente el estar muerto. Entonces, eh, digo, hasta aquí es muy gracioso porque sientes justo esta desesperación de ellos de no saber qué hacer, de ver a un pobre Rodríguez pensando totalmente en la mula, ¿no? Diciendo, es que pobre Josefina ya no va a regresar y entonces el otro ya no va a tener el animal que, o sea, preocupándose por saber
qué es lo que está pasando y empezando a buscar la lógica, porque si están muertos, siguen ahí. No, pero aparte me encantaba que no se quedaban solo pues ya nos morimos, ya no podemos hacer más, no, tenemos No, que... le buscaron la filosofía de estar muerto porque dijeron, no se ve horrible, entonces no es para abajo, no se ve maravilloso, no es para arriba, seguimos en la Tierra, tenemos que ser espectros y aparte de todo, estaban buscando un motivo muy filosófico que fue el, si estamos muertos y seguimos aquí, tenemos asuntos pendientes, ¿cuál es ese asunto pendiente? Y pues llegaron a la conclusión que la mula era el asunto pendiente porque le habían dejado sin sustento al señor de la leche, sin modo de repartirlo, y Ajá, obviamente esa había sido su mayor falta. sí. Sí, justo fue como tenemos, si queremos, como cruzar, ¿no? Llegar a donde tenemos que llegar, tenemos que regresar, tenemos que regresar por Josefina, tenemos que entregársela. Y ahí es donde empieza su pequeño trayecto de buscar a Josefina. Cabe decir que Josefina quedó con traumas, gente. Pobre Josefina, veía a los niños y, y corría, huía de ellos, lo cual es entendible después de todo lo que pobrecita pasó y tuvo que cargar. Eh, pero llegan, no recuerdo muy bien cómo llegan a esta idea de, ok, bueno, tenemos que buscar a Josefina, para eso tenemos que ver hacia dónde se fue, tenemos que como, empezaron a hacer como cierto plan para poder ver cuál era la solución a la que podían llegar, este, hasta el punto donde, ay, ahorita me acordé de algo, perdón, pero algo que me daba mucha risa es cuando empiezan a tener esta sensación de hambre o de aburrimiento o ciertas pues cuestiones que se generan en la vida y decían, no, no puedes tener hambre, los muertos no comen, ¿no? No puedes estar aburrido, o sea, como que justo esta lógica que empiezan a tener ellos de buscar el porqué de las cosas, por qué tienes hambre si estás muerto, por qué no puedes hacer ciertas cosas. Me pareció muy divertido. La verdad es que yo disfruté mucho, yo me reí mucho con este libro. Eh, y al final deciden que también pueden empezar a tomar venganza de todo lo que las personas que les hicieron algo en vida. Y Porque ahí va un tema muy interesante. En su búsqueda por la mulita, hay dos cosas que los empiezan a movilizar. Una, como bien dice Luna Rosa, este tema de la comida, lo que los hace pasar por casa de uno y que notan que alguien que es de una casa muy acomodada, de familia con dinero, uh-huh, está robando nueces, lo cual dicen, esto no es propio, y empiezan a experimentar que, bueno, si estamos muertos, lo podemos asustar. Entonces, esta persona no reacciona, simplemente es como de, "Ujú", los ignora, lo cual les está dando más credibilidad a su teoría de que están muertos y de uh-huh, que no los pueden ver. uh-huh. Obviamente se va y queda el chico de quien es la casa ofendido y anonadado, porque cómo se atrevió a hacerlo y enfrente de ellos. Claro. Lo cual los lleva justamente al móvil de su venganza, de querer probar estos límites con nuevos poderes de fantasma, Uh-huh. por lo que quieren, para empezar, atravesar muros, lo que va a llevar a experimentar la fuerza física de las moléculas compactadas en un no muy agradable experimento que termina con uno de los chicos con la nariz ensangrentada Uh-huh. y que dice, bueno, vamos a aprovechar para dejar una huella aquí y pone la sangre en su mano para plasmarla en la ventana. Uh-huh. Esto les da la idea de regresar a la casa de otro que tiene acuarelas y empezar a cobrar venganza con esta persona que originalmente tomó las nueces, Uh-huh. pero que de repente es como de, ¿y qué más podemos comenzar a hacer si ya somos Sí. fantasmas? Porque aparte como que las situaciones, o sea, porque de verdad, cuando tú estás leyendo te das cuenta que de verdad las situaciones llevaban a este pensamiento de no nos pueden ver. O sea, sí, lo platicaba hace ratito con Sabrina, decía, es que nadie decía nada. O sea, justo es como, era Rodríguez el que tenía las acuarelas y recuerdo que era Rodríguez porque justo eh, está entrando por la ventana, su hermana abre la puerta y solo ve unas pequeñas manos que están agarradas de la ventana, entonces empieza a gritar y es cuando ellos dicen, ok,
creo que sí podemos espantar a la gente, creo que sí podemos generar esta emoción, porque no me puede ver, entonces se espantó porque vio, ¿no? Ciertos movimientos. Y es ahí cuando justo empiezan a tener ya no solo la idea de ir y plasmar manitas en las ventanas, que fue la primera idea que se les ocurrió para todas las personas que estaban haciendo algo malo, sino que después vemos que se meten a una casa y se, y se empiezan a comer el pan y las cosas que hay en la mesa y se las empiezan a aventar. Y ellos empiezan a decir, ha de ser muy, muy fuerte el ver cómo las cosas están flotando y no sabes por qué Y está así de pequeño sucediendo. era el pueblo porque incluso nos mencionan que todos se conocían Ujú, y que todas las puertas permanecían abiertas porque todos se conocían, todos eran amigos, no había nada que temer. ujú, Entonces de ahí viene que la posibilidad de que se metan a quitarle la lechuga del plato a una familia que están sí, ya comiendo. ujú, Otra empiezan a meterle los dedos a la mermelada de es una verdad. chica que dicen que siempre está de malas. Mm, Y así van haciendo estropicios hasta que llegan con, me parece que es el cura, que es el que más tolera porque comprende que son ujú. niños, Sí, sí, sí. pero los niños siguen asombrados de que no se les diga nada, son, porque lo único que atinan a decir los adultos y las personas que los ven es, ¿qué es esto? Pero jamás les mencionan de qué estás haciendo ni mencionar sus nombres, lo cual ayuda mucho a que sigan con esta creencia de que están muertos. Porque aparte llegan con una señora que ahí no las... Yo cuando lo empecé a leer, el primero como que cuando lo empecé, dije, a ver, espérame, creo que estoy un poco confundida porque hablan de ella como si fuera una niña, que es Micaela, me parece que se llama. Ujú. Pero después te das cuenta que Micaela Sí, no es una niña, es una persona de la tercera edad, la cual pues ya toma un rol de niña porque se comporta como una niña. Pero ella sí les dice, yo te puedo ver, o sea, yo te puedo ver, estoy viéndote. Y entonces la lógica de los niños no es decir, ok, ella me está viendo que está viva, entonces estoy vivo. No, la lógica fue, ella también está muerta. Y entonces Micaela cree que ella también ya está muerta, lo cual agradece y empieza a hablar y les pide que le digan que de alguna manera logren decirle a su hija qué es lo que quiere para su velorio. funeral. Sí, así es. Entonces, eh, la verdad es que nadie ayudaba en este punto porque ellos estaban ya, se les había botado la canica, gente. Ya ellos ya se sentían de estos espectros que podían hacer lo que querían y no importaba nada, ¿no? Eh, pero sí, justo empiezan a tener como estos, pues estos momentos, ¿no? Estos momentos que, digo, para nosotros pueden sonar muy graciosos porque la verdad es que Y ya sí sé. te empiezas a imaginar que de verdad la gente se empieza a espantar, te empiezan a meter en este mood de sí, o sea, puede ser que sí haya algo ahí extraño, ¿no? Eh, pero justo ya cuando empiezas a escuchar la narración de las otras personas, te das cuenta que, spoiler, ya aquí ya vienen los spoilers, gente, porque ya casi vamos a acabar con el libro. Este libro es muy cortito, entonces vamos a acabar un poquito rápido. Eh, Empieza ya como que el pueblo a empezar a molestarse de las travesuras de estos niños porque no encuentran por qué se están comportando así, porque siempre, o sea, empiezan a hablar de ellos y dicen que son niños muy buenos, ¿no? O sea, que sí llegan a hacer travesuras, pero nunca a un nivel de alguien agarrándole la lechuga y mordiéndolo, o de meterse a la casa sin permiso, o por ejemplo, en el caso de la hija de Micaela, que justo le decían, vente con nosotros te ayudamos a bajar de tu ventana. Y decía, no, yo aquí me voy a quedar, ¿no? O sea, me encantó esa plática y ese vuelta de tuercas que le da la autora en el caso de Micaela. Que la hija estaba muy enojada porque aparte después no tenía cómo explicarle a la señora que no estaba muerta. O sea, justo son esos pequeños detalles los que te van diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que se está generando? Eh, entonces, después empiezan ellos a dar cuenta que la diversión se va acabando y también empiezan a recordar que tienen que regresar por la mula Josefina porque si no, pues no van a poder llegar, o sea, no van a poder ir hacia más allá.
empieza a generar en ciertas personas más que en otras, porque otras dicen, ya olvídate de eso, ya, no importa, hay que hacer, o sea, tenemos que ver cómo vamos a avanzar, ¿no? Pero cómo cada uno se va metiendo en un papel diferente y podemos entonces empezar a ver justo la perspectiva del pueblo que empieza a decir, tienen que parar a sus hijos, por favor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Y aparte hay una cosa maravillosa porque no los deja morir la autora, no los deja morir como los niños mal portados que hicieron mal ese día. En su ya resignación deciden irse pues a una casa que dicen que es embrujada, donde hay brujas. Dicen, pues es un lugar correcto para espectros como nosotros, sí. pero pues a falta de una cama cómoda, pues empiezan a venir como estos arrepentimientos de niño de por qué no salimos, extraño a mi mamá, quiero mi casa. Y Mm. en sus sustos de espectro, pues se topan con que hay ahí unas estatuas que también tienen que ver con la mente infantil y hasta dónde puede llegar pensando que pueden ser las brujas. Ya cuando se arman de valor y se topan con que son figuras religiosas, Ujú. es cuando comienzan como a decir, no, ya vámonos de regreso, necesitamos volver y comienzan los adultos a hacer esta conversación en lo que ellos todavía se encuentran un poco escondidos y con temor y escuchan las conversaciones. Solo sabemos que el narrador es hijo del veterinario Ujú. y pues es el que dice, sí, vamos a platicar después. El señor al que le robaron su mulita, pues está empecinado en decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién la va a pagar? Si no la encuentro, ¿con qué voy a trabajar? Y todos los vecinos a los que fueron a darles un poquito de lata, fue, fue maravillosa la forma del párroco, sí de tomarlo como son niños, fueron travesuras, los demás sí estaban súper sorprendidos. Y ya cuando ellos salen y son descubiertos porque todavía tienen este temor de qué van a pensar mis papás cuando no, cuando se enteren y encuentren mi cuerpo y resulta que los pueden ver y resulta que no están muertos. Es un shock para ellos porque ahora tienen que afrontar las consecuencias de sus actos, Ujú. pero esto los encamina justamente a decirles que habían estado persiguiendo a la mula para poder resolver sus asuntos no resueltos, Ujú. habían terminado en aquella casa que parecía embrujada y que se habían topado con estas figuras. Al empezárselas a describir, los adultos empiezan a caer en cuenta como de, wow, esas son figuras de un robo previo que hubo hace muchos años Ujú. y que pueden recuperarlas. Sí. Que aparte aquí cabe señalar que ya cuando se dan cuenta que no están muertos, entonces ahora se empiezan a cuestionar por qué no están muertos. O sea, porque lo primero que pensaban era, bueno, estoy muerto, Sí. ¿por qué estoy muerto? ¿Qué fue lo que pasó? Y a mí me encantó la resolución, porque justo el papá del narrador es a la persona a la que le empieza a contar con mucho temor, porque él tenía mucho miedo de que su mamá se enojara con él. Entonces le dice, es que mi corazón no está latiendo. Y entonces su papá le dice, ¿cómo que tu corazón no está latiendo? Y entonces él se toca y el papá le dice, el corazón está del lado izquierdo. Entonces, por eso es que no tenía latidos, porque estaban tocándose el lado derecho, ¿no? Y entonces por eso no sentían el latido. Entonces, cuando le dice esto, a mí me encanta porque, pues justo es como ver la inocencia que tienen estos personajes y ahí también nos habla como que de la edad, por eso les decía que de repente a mí me sonaban como de secundaria, de primaria, ¿no? Porque justo esta inocencia que tiene un niño de no saber en qué parte del cuerpo pues se encuentra el corazón o dónde pueden tocar para, pues para, ¿no? Saber si siguen vivos o no, se empieza a generar algo en ellos. Y algo que es importante de lo que nos decía Sablier es que estas estatuas tenían mucho valor. Es decir, si ellos lograban recuperar esas estatuas al pueblo le iba a ir de maravilla, porque entonces ya tenían algo que había, uno, que habían perdido y dos, que eran muy importantes para el pueblo. Y aquí hay que pensar que la casa no tenía luz, que estaba en penumbras, o sea, imagínense tantos años que estaba deshabitada, entonces eso también
generaba en ellos un temor más grande porque sí sabían que eran las estatuas, pero no sabían como a ciencia cierta qué era, porque ellos pensaban en algún punto que eran personas que estaban ahí, ¿no? Que les iban a hacer daño, que los iban a lastimar. Y al final, pues sí, deciden contar esto y el padre es el que les dice, bueno, son niños, no pueden seguir como enojados, no saben lo que hacen, pero si nos ayudan a recuperar las estatuas, entonces todavía tendrían que perdonarlos más porque nos están regresando ese valor tan importante que tiene para el pueblo estas estatuas. Y así lo hacen como una jornada, porque aquí había la variante de no saber qué iba a pasar, si la gente no podía llegar, porque por como lo plantean es un lugar muy alejado del pueblo, el cual tenían que pasar como por ciertos lugares que la noche no eran tan estables como para que la gente fuera. Sin embargo, tomaron la decisión de ir y vemos como todos los conflictos que los niños tenían al inicio empiezan como a tener una resolución. Si no recuerdo mal, era Jacinto el que tenía a la mula. Entonces, Jacinto encuentra a Josefina, gente. Sí, Josefina regresó al pueblo. Lo voy a recuperar. El problema fue que justo cuando los niños llegan a esta casa, ven a Josefina. O sea, pero como les decía, Josefina ya tenía mucho miedo de estos niños y de sus travesuras, entonces huía hasta que vio a su dueño y dijo, sí, de aquí soy. Y Jacinto lo único que hizo fue tomar a su mula e irse. A él no le importó nada más de las estatuas ni nada. Lo que él quería era recuperar pues sí, su modo de trabajo, ¿no? Lo que ellos necesitaban. Vemos a una hermana de Rodríguez que ve a Víctor y que dicen, ay, qué pena, y empiezan a darse cuenta que no solo a ella le gusta, sino que a él le gusta. Entonces se empiezan como a acomodar las cosas de cierto punto, hasta cierto punto que los niños se dan cuenta que, o sea, sí los van a regañar, sí va a haber como una consecuencia por lo que realizaron, pero que sus papás siempre van a estar ahí como para apoyarlos y para tener esta confianza de poder acercarse y platicar con ellos para resolver los problemas. Entonces, así es como termina Fantasmas de Día. Y yo quedé fascinada, se convirtió en uno de mis libros favoritos, la verdad. ¿Quién fue tu personaje favorito, Sablier? Ay, Dios. Yo creo que los 4 niños. Es que no hay quien no dé un argumento válido entre todas las cosas. Hay uno que es el siempre pensador, hay otro es el que siempre es futurista, siempre está pensando a futuro, hay otro que es el que actúa y hay otro que solamente se queda observando. Entonces, creo que si no estuvieran completos, no, la trama no hubiera avanzado así de bonito. Sí, cada uno le dio un sazón diferente a la historia, ¿no? Sí, sí, es muy lindo. La verdad es que yo sí se los recomiendo. Miren, les voy a mostrar, aquí está. Es súper delgaditito, entonces yo lo terminé en un día. Sé que a veces no se puede, pero la letra tampoco es tan chiquita. Entonces, la verdad es que de las 92 páginas se hacen menos en realidad. Entonces, se los recomendamos ampliamente para que lo lean una tarde de calor, porque al parecer ya vienen los calores, tristemente, pero con un refresquito frío, con una agüita fría, entonces lo podrían ver ahí. Muy bien, ¿algo más que quieras decir, Sablier? Este es un trastorno, gente, para quienes no lo sepan, hay un trastorno que sí los hace, bueno, no es que los hagan, es que ustedes están comprando ese delirio de pensar una de dos, o que son muertos en vida o que se están pudriendo en vida. Hay de los dos matices, entonces vayan y chequenlos porque los casos son muy interesantes. Para quienes no les interese, solamente mi consejo es chéquense del lado izquierdo. Y si las radiografías les dicen otra cosa, pues ya chequen el lado derecho, pero por regla general es el lado izquierdo. Siempre chequen antes de asumir algún estado de vida. O chequen los dos, así no se quedan con la duda, o en medio. Yo no sabía lo de los tres, te lo voy a investigar, ya me dejaste con la intriga, lo voy a buscar. Pero bueno, gente, con esto terminaríamos el día de hoy con esta reseña. Creo que ha sido de las más cortitas, fíjate, ahora que lo pienso. Que pensé que iba a ser más cortito, yo siempre pienso que nuestras reseñas van a ser más cortitas. Estamos buenas platicando.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, nosotros les esperamos el próximo mes en otra emisión de de Libros bajo la luna llena. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Podcast Hacia Ningún Lado. También nos pueden escuchar en iVoox y en Spotify. Y pueden seguir las diferentes secciones. Recuerden que todos los viernes tienen con Sablier una reseña, una plática de distintas cosas que tienen que ver con, ¿qué será? ¿Audiovisuales? Sí, Sí, ¿verdad? vamos a dejarlo en audiovisuales porque luego no me quedo nada más en el cine ni en las películas. Sí, vamos a ampliar los horizontes, gente, a partir de ahora. Y también por ahí pueden ver algunos de los trabajos que ha hecho Mapache. Entonces, pues ahí búsquelos en el canal, ahí pueden meterse a lista de reproducción, ahí pueden encontrar cada uno de estos para que puedan hacer un maratón, que estaría bien bonito que lo hicieran. Pero bueno, pueden seguir a Sablier como 8 Sablier 8 en Instagram y Sablier Grayson en TikTok. Y sin más, nos vemos el próximo mes. Bye. Bye.